Haber dado una breve introducción sobre qué es el suelo, qué características tiene el suelo, cómo se da una contaminación de un suelo, les voy a hablar ahora sí sobre lo que es la bioremediación de suelos. ¿Qué es? Es una rama de la biotecnología que trata el uso de organismos vivos, como los microbios, para eliminar contaminantes y toxinas del suelo y el agua. ¿Para qué se usa esta bioremediación de suelos? Limpia problemas ambientales como un derrame de petróleo o una agua subterránea contaminada. Básicamente la bioremediación trabaja con suelos y también trabaja con el agua, porque actúan los dos de la misma forma. Entonces, ¿qué es lo que hace estos microbios? Porque en la bioremediación de suelos trabajamos solo con microorganismos vivos que se encuentran dentro del suelo y que se producen ellos mismos. Como pueden ver en la imagen, tenemos al microorganismo. Este microorganismo se alimenta de lo que es de nutrientes y también se alimenta del contaminante. Y para que el organismo se pueda seguir desarrollando, necesita de oxígeno, que básicamente en la Tierra sí existe el oxígeno porque tenemos organismos vivos. ¿Qué es lo que hace este microorganismo? Se alimenta de ese contaminante, de cualquier contaminante que se encuentre. Por ejemplo, el que más se utiliza para esta bioremediación es el petróleo. Entonces, el microorganismo se alimenta de ese contaminante y produce lo que es una fuente de carbono. Se alimenta, se come todo el contaminante y este tiene que ser expulsado mediante el CO2 y el agua. Ahí ya se elimina el contaminante. Entonces, el microorganismo se alimenta de la fuente de carbono que es el contaminante. Los nutrientes para que él se siga desarrollando es el fósforo, el nitrógeno y entre otros metales más. Se da lo que es el proceso de la mineralización, que se transforma en CO2 y en moléculas de agua. Y ahí sí ya sale lo que es la transformación del contaminante modificado. Y ahí es en donde podemos decir que el suelo ya se está recuperando y ya no se está contaminando más. Los procesos de bioremediación involucran reacciones de oxidación y reducción, donde los contaminantes reducidos se oxidan y los contaminantes oxidados se reducen. Entonces, en la imagen podemos ver el virus, el que tenemos, el microorganismo vivo, que básicamente es la fuente de carbono. Entonces, se puede dar por dos procesos, que es la respiración y el crecimiento. La respiración y el crecimiento básicamente siempre van a trabajar con la nueva biomasa, que es energía, para que él se mantenga vivo. Entonces, se da lo que es el proceso de catabolismo, mantenimiento y anabolismo, para que él se siga manteniendo vivo y se siga alimentando del contaminante. Y este sale el contaminante modificado, que ya sería en forma de CO2, en forma de calor y también en forma de molécula de agua. Y ahí es ya en donde se eliminan básicamente el suelo contaminado. Al utilizar esta técnica se puede eliminar diferentes contaminantes, como les había mencionado, el petróleo, hidrocarburos aromáticos, policíclicos, los pesticidas, clorofenoles, metales pesados, colorantes. Como pueden ver en la primera imagen, ese es un contaminante es la contaminación mediante el petróleo, que también se da aquí en nuestro país. Y a la imagen de lado tenemos lo que es lo que ya está más o menos, el suelo se está recuperando poco a poco ya con este proceso de bioremediación. Y tenemos también lo que es ya la contaminación cuando realizamos los seres humanos mediante desinfección de los suelos o las plantas con fertilizantes, que también produce la contaminación. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona este proceso de bioremediación? Algunos tipos de microbios absorben y digieren contaminantes y los suelos se convierten en pequeñas cantidades de agua y ahí ya se desaparece el contaminante. Y los gases inicuos como el dióxido de carbono y el eteno. Es la transformación ya. Para que funcione este proceso de bioremediación, siempre el suelo tiene que estar en una temperatura específica, debe tener nutrientes y debe tener el alimento. Estas condiciones permiten que los microbios indicados crezcan, se multiplican y observan más contaminantes. Mientras el microbio consume más contaminantes, sigue produciéndose más microbios y así pueden recuperar el suelo contaminado. Entonces, ¿qué es lo que hace el microbio? El microbio, básicamente el alimento del microbio va a ser los contaminantes, en este caso le pusimos como el petróleo, que de la tierra se alimenta, para que pueda sobrevivir el oxígeno y los otros nutrientes y sale en forma de gases y de agua. El microbio absorbe petróleo, oxígeno y nutrientes y se libera en gases y agua. Y ahí es en donde ya
se da un suelo solucionado, ya no está el suelo contaminado. Este proceso, ¿cuánto tiempo se demora o cuánto tiempo lleva? Los microbios pueden demorar entre unos meses y varios años para limpiar un sitio. El tiempo total depende de varios factores. Como les había dicho, los factores es la temperatura específica, los nutrientes y el alimento que se encuentra dentro de ese suelo contaminado. Si es que se encuentran todos esos factores, entonces el proceso de la bioremediación se va a dar de 3 a 6 meses. Pero si no tenemos esa temperatura específica, los nutrientes, entonces sí se va a demorar de 9 a 1 año en limpiar todo un suelo contaminado, porque este se da en suelos demasiado grandes de contaminación. Según la estrategia de bioremediación, tenemos dos tipos. Tenemos lo que es la bioestimulación y lo que es la bioaumentación. ¿Qué es la bioestimulación? Consiste en la adición de adicionar nutrientes limitantes para apoyar o estimular los microorganismos nativos, como por ejemplo el pH del suelo o del agua. Entonces, ¿qué significa esto de la bioestimulación? Es que nosotros como ingenieros adicionemos estos nutrientes para así poder apoyarles a que los microorganismos se desarrollen mejor y se pueda limpiar un suelo. Y la bioaumentación implica la incorporación de organismos que tienen la capacidad de degradar el compuesto a un ambiente contaminado. En la imagen se puede observar que tenemos lo que es la bioaumentación, que es la adición de bacterias mejoradas, ya bacterias arregladas, y la bioestimulación, que es la adición de nutrientes. Nosotros adicionamos lo que es el nitrógeno, el fósforo y el carbono. Según dónde se hace la bioremediación. La bioremediación, como les había dicho, se hace en suelo contaminado por hidrocarburos, por petróleo. Para poder realizar este proceso necesitamos dos técnicas para que se pueda realizar. Tenemos lo que es la técnica in situ y la técnica ex situ. ¿Qué es lo que hace la técnica in situ? Son aquellas que se llevan a cabo en el mismísimo lugar donde está el contaminante, sin necesidad de trasladar el sustrato. Esta técnica in situ, en la imagen pueden ver, está el suelo contaminado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos, aislamos, inmovilizamos y destruimos ese suelo con los microorganismos. Se da el proceso, se da el tratamiento, que es la adición de tal vez de nutrientes para que se pueda llevar el proceso. Y los microorganismos, como les había dicho, depuran los gases y los líquidos y salen en forma de CO2 y agua. Y ahí ya se da un suelo limpio. La diferencia de esto es que la técnica in situ se da en el mismísimo lugar, no hay ningún cambio, se da en el mismo lugar. Y la técnica ex situ consiste en extraer el material y trasladarlo a otro lugar para realizar la descontaminación. Esta técnica ex situ se debe ver las causas y las consecuencias del suelo contaminado. Entonces, nosotros como ingenieros, ¿qué hacemos? Vemos si es que el suelo está apto para poder hacer ahí mismo el proceso de la bioremediación o le trasladamos a otro lado. Básicamente en esta técnica ya se gastaría más dinero porque ya se está utilizando maquinaria. Y como pueden ver en la imagen, está el suelo contaminado, utilizamos una maquinaria para poder realizar la excavación del suelo y trasladarlo hacia otro lugar. Y en ese otro lugar que le estamos trasladando, y hacemos el tratamiento y ya obtenemos lo que es un suelo limpio. Esta es la diferencia de las dos técnicas de in situ y la técnica ex situ. Las ventajas de la bioremediación de suelos, las ventajas y las desventajas. Las ventajas no genera desechos ni en cantidad ni en toxicidad, poca demanda de energía ya que los microorganismos trabajan dentro del suelo y son los únicos que hacen todo el proceso. Es la más económica a los demás procesos biológicos y es amigable con el medio ambiente. Básicamente sí es la más económica porque lo único que hacemos es esperar el resultado que nos den los microorganismos. Existen muchos procesos más, como son las biopilas, como son los lodos biológicos, entonces esos ya se utiliza más maquinaria y ya son un poquito más costosos. Y amigable con el ambiente porque ¿qué estamos haciendo? Estamos recuperando el suelo contaminado, el suelo erosivo, el suelo que está destruido. Las desventajas, como en todo proceso biológico, todo proceso químico y todo proceso físico, tenemos ventajas y tenemos desventajas. En las desventajas no se logra una remoción total del contaminante. Creo que en ningún proceso se da lo que es una descontaminación del 100%.
tal vez se da de un 70, un 80, un 90%. Pero es algo bueno porque estamos descontaminando un suelo que básicamente nosotros, como seres humanos, contaminamos todos los días. Su periodo de tratamiento es mayor que las demás técnicas, sí, porque se da entre 6 meses a un año. Hay otras técnicas que en 3 a 2 meses ya solucionan el problema, pero eso sí, utilizando maquinaria y tal vez destruyendo algo más. Identificación de los microorganismos que sean capaces de degradar. Como ingenieros, lo que queríamos es la identificación de que si ese organismo que está en ese suelo contaminado va a ser apto para remover ese suelo contaminado. Esa es una de las desventajas también que tendríamos que hacer cualquier tipo de análisis para saber si es que se puede o no descontaminar el suelo con ese microorganismo. Un ejemplo de la bioremediación para que quede un poquito más claro el tema, tenemos lo que es el hongo de Pinoporus sanguineus. Ese es el nombre del hongo. Este tiene una alta eficacia de la absorción de metales pesados en soluciones acuosas, en particular el plomo, el cadmio y el cobre. Esta especie es empleada en suelos contaminados por derrame de petróleo, ya que es capaz de crecer y soportar altas temperaturas. Las cianobacterias y las algas verdes presentan características propicias para ser empleadas como biodegradadoras de hidrocarburos. La primera imagen se puede ver que ese es el hongo que les mencioné, el Pinoporus sanguineus. Básicamente solo nace y hace su proceso. Tenemos lo que es las cianobacterias, que también nos ayudan a la bioremediación, y en el agua, para que también se dé esta descontaminación, utilizamos lo que son las algas verdes. No sé, en cualquier laguna, en cualquier río, siempre, no sé, cuando vayamos a algún lado, entonces vemos nosotros que están esas algas y esas están ayudando a descontaminar esa agua o el suelo contaminado. Como conclusión, la bioremediación como tecnología tiene un gran potencial en la recuperación de suelos contaminados. Como habíamos visto anteriormente, es un proceso sumamente económico, ya que actúa con organismos vivos. Dependería del tipo de suelo y la contaminación del que se trate para utilizar la técnica ex situ e in situ. Es decir, utilizar maquinaria para trasladar el suelo a otro sitio y se puede dar el proceso de descontaminación. Aquí se tendrá un costo no muy elevado por la utilización de la maquinaria. Y si se da el proceso de descontaminación, en el mismo sitio no habrá ningún costo. Ya les expliqué cuál es la diferencia de estas dos técnicas. Finalizando, se puede constatar que este proceso biológico sí da buenos resultados en el medio ambiente y nos ha ayudado a descontaminar suelos en distintos lugares del mundo. Cabe recalcar también que sí tiene sus desventajas. Una de ellas es el periodo de tiempo. No sabemos si se va a dar en 6, 8 meses, en un año. Pero de qué es efectiva la técnica, es muy efectiva porque trabajamos con microorganismos propios del lugar y que ellos se alimentan y nos dan buenos resultados.